Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Nos volvemos a encontrar como cada semana. Estamos concluyendo lo que se suele llamar en la liturgia la octava de Pascua y entramos en el tiempo pascual que nos va a llevar hacia la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. Y me pareció que era interesante e importante preguntarnos durante toda esta travesía hasta Pentecostés, ¿qué significa creer en Cristo resucitado, creer en la resurrección, especialmente en un contexto de muerte como el que estamos atravesando en este momento? ¿Cómo ir más allá de los discursos piadosos o falsamente consoladores en los cuales ya nadie está creyendo? Entonces les propongo una serie hasta Pentecostés, una nueva serie que va a tener como título general Hablar de resurrección en un mundo de muerte. Y la primera meditación va a buscar aclarar algunos conceptos, algunas concepciones opuestas en el fondo de la resurrección y del resucitado. Entonces, esta primera meditación tendrá como título una pregunta: ¿resurrección, restauración o nueva creación? Esa es una pregunta. Quizás más allá de la pregunta es una opción de fe. Quisiera partir de una constatación en las Escrituras, en los Evangelios, que si ustedes miran de cerca, no hay en el Nuevo Testamento ningún relato de la resurrección como hecho. El hecho de la resurrección no está relatado en ninguna parte, simplemente porque no se trata de un hecho que se pueda registrar, un hecho histórico que se pueda registrar en un libro de historia o una grabación. Es una experiencia de carácter mística, es una experiencia mística de fe. Lo único que tenemos en la Escritura, en el Evangelio en particular, o en los Hechos de los Apóstoles, son relatos de apariciones. Apariciones, y las apariciones no nos describen la resurrección de Cristo, sino que nos ponen en la dinámica de la fe de la comunidad que se va visualizando poco a poco en comunidad de manera diversa, además, según las diferentes comunidades representadas por los evangelios. También tenemos después en San Pablo y en San Juan, no tanto después, porque son los textos de Pablo son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Bueno, sí, en Pablo tenemos ya una construcción teológica de la resurrección muy sofisticada, muy elaborada, pero ningún relato y nunca habrá ningún relato del hecho de la resurrección, porque es imposible, y quien se atreva a representar el hecho de la resurrección está cometiendo una herejía grave, que sea a nivel de pintura, de imágenes o de relato. Ningún relato sobre la resurrección, pero sí relatos de apariciones. Y me voy a quedar en estos relatos de apariciones que tienen que ver con la tradición. Estos relatos han ido elaborándose poco a poco en las comunidades para dar razón, como parábolas, como construcciones simbólicas, dar razón de la convicción profunda de la comunidad, de esta convicción fundante de nuestra fe cristiana, de que Cristo ha resucitado. Pablo va a decir, si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de los seres humanos. Pero estas apariciones son construcciones comunitarias a nivel simbólico que van como
dando razón de la tradición de la comunidad primitiva. Quiere decir que para entrar en el misterio de esta experiencia teológica y mística de la comunidad, justamente la comunidad es indispensable. Podríamos decir sin riesgo de equivocarnos que la vida en comunidad, el compartir de la fe en comunidad, es el único verdadero lugar permanente donde se manifiesta el resucitado. El resucitado no se puede manifestar fuera de una tradición comunitaria, aun cuando algunas apariciones son individuales, se refieren siempre a la experiencia comunitaria. Acuérdense de lo que dice Jesús apareciendo a María Magdalena en el capítulo 20 de San Juan: vete a anunciar a mis hermanos, diles lo que te he dicho. Sin comunidad fraterna no hay resurrección. La vida comunitaria, fraterna y la resurrección están completamente solidarios. Abrir la palabra, abrir las escrituras y tratar de leer los acontecimientos a la luz de las escrituras, como hizo Jesús en el relato de Emaús, eso es una tarea y una responsabilidad permanente de la comunidad creyente. Compartir el pan en la misma mesa. Casi todos los relatos tienen que ver, de los relatos de apariciones, tienen que ver con una mesa, con un compartir de la comida. Tocar las heridas del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que es la humanidad entera, y podríamos añadir tocar las heridas del cuerpo de Cristo, que es el cosmos entero. Eso vale para todos los tiempos, no solo por el tiempo de las primeras comunidades que empezaron a meditar juntas sobre su fe en la resurrección. Entonces, 3 elementos de la vida comunitaria que son fundamentales para el dar testimonio, para el testimonio de la resurrección: abrir juntos la palabra para iluminar los acontecimientos que estamos viviendo, y es lo que vamos a hacer durante estas semanas, tratar de releer los acontecimientos de nuestra historia presente, inmediata, a la luz de la palabra, compartir el pan, la experiencia de la mesa común como revelación de la resurrección, y tocar las heridas del cuerpo de Cristo en el mundo. Bien, a partir de esta aclaración, quizás un poco decepcionante, ¿no? Como digo, no hay ningún relato de la resurrección, solo hay relato de apariciones que son relatos construidos en la tradición creyente de las comunidades. A partir de ahí, sí, tenemos que reconocer que en la iglesia, en la historia de la iglesia, hay varias visiones de esta experiencia fundadora de la comunidad. Básicamente una visión conservadora y una visión abierta hacia el futuro. Me da la impresión que en el momento concreto de la pandemia, de tiempo de muerte, como estaba diciendo al comienzo, estas dos visiones se van confrontando en una oposición irreductible, me parece. La primera, la visión conservadora, que quizás se refleja en el lenguaje de la religión popular, de la piedad, de la devoción, es considerar la resurrección de Jesús y la resurrección, las resurrecciones, como un fenómeno de restauración. Por eso estoy hablando de una visión conservadora, como si la resurrección fuera la restauración del cadáver de Jesús, como lo describe el relato de Lázaro, también en el Evangelio de San Juan. Entonces, si la resurrección de Jesús y nuestra propia resurrección y la resurrección de nuestros seres queridos es la restauración de un cadáver, es decir, un retorno hacia atrás, de lo vivido hacia atrás,
me da la impresión que en este momento nuestro discurso sobre la resurrección se topa con un impasse. Fue también la ilusión de María Magdalena en el relato, por lo menos, de San Juan, ¿no? En el relato de aparición de San Juan, donde María quiere regresar al cadáver, quiere que volver atrás, es lo que llamo la visión conservadora, y ya habrán entendido que no me reconozco, mi fe no se reconoce en la idea de una restauración de un cadáver, y hay una serie de signos en los relatos de aparición que afirman que no es una restauración. Por ejemplo, que aparece bajo otra figura, o que cuando aparece no se le reconoce, ¿no? Entonces, si fuera la simple restauración del cadáver de Jesús, sí sería muy fácil reconocerlo. Más bien, la visión, que no la voy a llamar progresista porque no es nada progresista, hay una visión de apertura, como si la resurrección fuera la apertura hacia una nueva creación. Quisiera trabajar algunas expresiones de estos relatos de apariciones, que vuelvo a repetir que no son relatos de resurrección, ¿ya? La primera expresión que me parece interesante en muchos de estos relatos es que cuando ven a Jesús, especialmente en San Lucas, cuando lo ven al resucitado, no lo reconocen. Y cuando reconocen al resucitado, ya no lo ven. Pareciera que en la fe hay como una oposición entre ver y reconocer. Está muy claro en el relato de Maús, pero también en otros, ¿no? También en otros relatos de apariciones. Ver a Jesús y no reconocerlo supone que hay un primer momento de la experiencia de la resurrección que es un acontecimiento, que es la presencia del resucitado, del vivo, del hombre vivo, de la humanidad viva, en medio de nosotros, dentro de la realidad histórica, pero que no se la puede descifrar todavía, no se la puede descifrar. Se supone de pasar de la contemplación, de la visión, al reconocimiento, y eso es todo un proceso. ¿Y cómo lo vamos a reconocer a aquel que se ve? Relectura de la palabra, que ilumina la realidad, compartir el pan y tocar las heridas. Son siempre los tres criterios para pasar del ver al reconocer. Pero también, una vez que se reconoce, ya no se lo ve, ya no se lo ve, ¿no? Es decir, que uno no puede apoderarse del resucitado, no lo puede confiscar ni siquiera en una doctrina, ni siquiera en un dogma. Lo que quiere decir es que la experiencia de la resurrección, como experiencia de fe, como experiencia mística, no es una evidencia, no es una evidencia. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos y con la gente, como dice San Lucas, sí era evidente. Tú lo podías escuchar, lo podías ver, lo podías tocar, podías verlo dormir, lo podías ver encolerizarse con los vendedores del templo. Esto era evidente. El Jesús histórico era evidente. En cambio, el Jesús resucitado ya no es evidente. Es el fruto de un proceso de fe, y entonces San Lucas va a utilizar otra expresión. El resucitado ya no está con nosotros, sino que está en medio de nosotros, e incluso en otros textos, en nosotros, como el reino, ¿no? Voy a estar dentro, ahí donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo dentro, en medio de, justamente no, el con nosotros es la evidencia del Jesús histórico.
y no la nueva presencia. Entonces, cuando se lo ve, no se lo reconoce. Entonces, cuando tú ves el mundo, por ejemplo, vemos la realidad de muerte de hoy, lo vemos y no lo reconocemos, pues hay que ser sinceros. ¿Quién ve en este momento al resucitado? Nadie, nadie. Entonces, sí, tú lo ves, pero tú no lo reconoces. Lo ves en la gente que sufre, en el pan compartido, en la solidaridad. Tú tratas de escrutinarlo en la palabra, tocar las heridas, pero no lo reconoces, ¿ya? Y poco a poco haces un proceso donde dentro de la oración, dentro de la experiencia creyente compartida, vas a ir reconociéndolo poco a poco resucitado y ahí se te quita la evidencia, ¿no? La resurrección no es una evidencia. Y en ese sentido, y creo que es muy importante para lo que vivimos hoy, la resurrección, a pesar de algunos textos de la Escritura y de San Pablo en particular, nos hagan titubear ahí, ¿no? Pues yo creo que la resurrección no es la derrota de la muerte. No es. Si la resurrección es la derrota de la muerte, entonces estamos fritos hoy frente a la muerte, ¿ya? Estamos completamente detenidos en nuestra fe si la resurrección es la derrota de la muerte. No es la transfiguración de la muerte. Creo que por eso los relatos de transfiguración de Jesús ante sus 3 discípulos queridos, Pedro, Juan y Santiago, ¿ya? Como que van preparando el sentido de la resurrección. La resurrección no es la derrota de la muerte, no es lo contrario de la muerte, no es la restauración de un cadáver, es la transfiguración de la muerte. Bueno. Entonces quisiera en un segundo momento, después de haber trabajado este ver sin reconocer y reconocer sin ver al resucitado en los relatos de apariciones, quiero detenerme en la expresión de Lucas en medio de nosotros. ¿Cómo poder decir que Cristo resucitado está en medio de nosotros en el contexto de muerte masiva que conocemos, ¿no? Saben que en algunos países como los Estados Unidos el número de muerte de la pandemia supera el número de muerte de la última guerra mundial del país, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que el resucitado está en medio de nosotros en este contexto de muerte? Casi sería una bofetada decir eso. ¿En qué sentido? Bueno, una primera afirmación fundamental, modesta, humilde, me van a disculpar, el resucitado no niega ni resuelve el problema de la pandemia. No es eso, no viene a restaurar, no viene a levantar a los miles de muertos, los 300 y pico diarios que nos están afectando en el Perú en este momento. No es eso el misterio de la resurrección. No viene ni a negar, ni a resolver el problema de la pandemia. Y por eso no podemos separar el dogma de la resurrección del dogma de la bajada a los infiernos. El sábado santo les propuse una meditación sobre la bajada a los infiernos, sobre la ausencia de Dios, ¿no? Yo creo que bajada a los infiernos es el lugar de la resurrección, ¿no? Se dice que Jesús, durante su estadía en el sepulcro, según los relatos de apariciones, va a visitar a los muertos y va a levantar a Adán y Eva. Quiere decir que va bajando en lo más hondo de nuestra mortalidad, de nuestra tragedia, de nuestros dramas. Bajar a los infiernos hoy día sería entrar en lo más trágico, más crudo, más cruel, más insoportable de la pandemia. Ahí está. Y entonces está en medio de este infierno. Ahí está.
Ahí está el resucitado. El resucitado es aquel que agarra de la mano esta humanidad dolida, golpeada, herida. Y el resucitado no es alguien que haya dejado atrás este infierno, sino que se manifiesta vivo, entero, de pie, en medio de la tiniebla humana. ¿Qué significa eso? Un poco como se acuerdan los jóvenes del profeta Daniel, ¿no? Que están en el horno ardiente o que están en otra versión con los leones en la fosa y que finalmente danzan y oran, ¿no? Y cantan un himno, un cántico que es el cántico de los 3 niños, ¿no? Pues están en medio de la hoguera. Están en medio de la fosa de los leones. Y ahí saltan, cantan, danzan. La resurrección es en medio de la tiniebla humana, no a pesar de, no fuera de ella. Estos 3 niños, ya resucitados de cierta manera, están diciendo que otro mundo, otra manera de vivir no solamente es posible, como dice el eslogan de hace algunos años, sino que ya comenzó. Que esta hoguera, esta fosa de los leones, esta pandemia ya es el comienzo. Ya es el comienzo de una nueva manera de vivir. Y ahí hay una imagen que me gusta mucho en el relato de San Juan. Cuando Pedro primero entra en el sepulcro vacío, ve 2 cosas un poco diferentes. La primera son los lienzos que están ahí esparcidos, ¿no? Quiere decir que el cadáver, bueno, estoy volviendo a la visión conservadora, ¿no? Sino que el muerto, la muerte, se ha liberado y ha sacado los lienzos. Pero hay un segundo detalle que observa Pedro, es que diríamos la mascarilla de Jesús, ¿no? La mordaza está plegadita. Quiere decir que es un acto voluntario. Si está plegado, es que el resucitado, entre comillas, lo ha plegado voluntariamente. Entonces hay una doble afirmación en esta simbólica. Es una voluntad de liberarse y una voluntad de tomar la palabra, de ir avanzando, de ver, de escuchar, de hablar. Son los lienzos y la mordaza. Una nueva manera de vivir, un nuevo mundo ya han comenzado en medio de la hoguera, en medio de la fosa de los leones. Entonces, más bien, el desafío, como dice la carta a los Colosenses, es vivir como resucitado en medio de la muerte. Entonces, sí, se entiende que la fe en la resurrección tiene que ver con nuestro propio proceso de compromiso. Sí, vivir como resucitado, mirar las cosas de arriba, vivan mirando las cosas de arriba, dice la carta a los Colosenses, es dar vida hasta el extremo. En este momento, si no vamos hasta el extremo, no creemos en la resurrección. Yo pienso en la situación política del país y de muchos países. Mañana también Ecuador está votando, nosotros estamos votando en el Perú y en muchos países como Chile hay procesos electorales en camino. Si no nos comprometemos hasta el extremo, no creemos en la resurrección. Si somos resucitados, y ahí está la clave, la resurrección de Cristo, somos nosotros en la historia. Somos nosotros, ¿no? Dar la vida hasta el extremo, porque tenemos una convicción más allá de la muerte. El creyente es lo que va el que va de lo coyuntural
a lo definitivo. Es lo que en teología se llama la dimensión escatológica de la historia. Dentro de nuestra historia, para el creyente, hay una dimensión escatológica, es decir, que hay una frontera que saltamos y que va hacia lo definitivo. Lo coyuntural es esta pandemia terrible, es la muerte. Lo coyuntural es la catástrofe política del país o del continente o del mundo. ¿Ya? Ese es lo coyuntural. Pero nosotros, dentro, en medio de la hoguera coyuntural, damos un salto cualitativo hacia lo escatológico, quiere decir lo definitivo. Hay algo definitivo que es una convicción de fe, esa es la resurrección. Es la dimensión divina del mundo, del cosmos y de la humanidad. Nos saltamos y por lo tanto danzamos en medio de la hoguera. Termino tratando de sintetizar todo eso y haciendo dialogar lo que vamos a hacer a lo largo de los días, de las semanas que vienen, hacer dialogar la pandemia y el misterio pascual. Antes de la Pascua, los discípulos, y en particular dos de ellos, Judas y Pedro, van a escoger un camino totalmente opuesto al misterio pascual. Judas se va a desesperar. ¿Quién entre nosotros no está tentado en este momento de caer en la desesperación? Hoy día se llama esto la depresión, el decaimiento profundo. Se habla mucho de depresión en este momento. Ese es el camino, no sé si le escogió o por lo menos el camino que tomó Judas, se desesperó y se suicidó. En este momento, este camino de muerte puede ser una tentación muy fuerte. La otra tentación es la de Pedro y de todos los demás, por si acaso. Se insiste mucho en Pedro, pero como es mi tocayo, yo quiero defenderlo. Todos los demás hicieron lo mismo. ¿Qué hizo Pedro? Se murió de cobardía, de miedo. Y por miedo se retrajo, traicionó, se negó a Jesús, ¿no? También nosotros estamos invadidos por el miedo que nos lleva a la cobardía. Ante la pandemia, por supuesto que hay que ser prudente por si acaso, ¿ya? Pero la cobardía es como replegarse en lo segurito de nuestras ideas, de lo que ya tenemos seguro. También replegarnos en posturas tradicionales a nivel político. ¿Será que nunca el Perú va a poder cambiar? ¿Que siempre va a ser un país autoritario, corrupto, inestable? Esto sería la cobardía. Es el momento de hacer un salto cualitativo y optar por vivir como resucitado. Es decir, optar por una resurrección que abre hacia una nueva creación, un nuevo amanecer. Es momento de pasar del ver pasivo, vemos pasivamente la muerte, vemos pasivamente la corrupción del país, pasar de ahí al reconocer. El reconocer es un acto comprometido. Yo reconozco a Cristo y me pongo a seguirlo. Se trata de renunciar a las palabras vacías y ponernos en silencio frente al paisaje de muerte. De pie frente al paisaje de muerte. San Lucas utiliza una expresión muy fuerte. Cuando Jesús decide ir a su pasión, dice, se endurece la cara. Se endurece la cara y se pone de pie. Eso es vivir como resucitado. Ponerse de pie en silencio frente al paisaje de muerte. Un poco como el profeta Ezequiel ante los huesos secos que no tienen ningún futuro. Y el Espíritu dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿tú piensas que estos huesos pueden renacer? Nos dice lo mismo a nosotros. ¿Tú piensas que este pueblo, que este país,
que esta situación del mundo de puros huesos secos va a poder renacer. Eso es la resurrección. Eso es vivir como resucitado. Es un tiempo absurdo. Nuestro tiempo es absurdo. Y hay que decirlo, el cristiano no escapa a lo absurdo. A veces pensamos que nosotros tenemos respuesta para todo. No, no tenemos respuesta para todo. Esto es un tiempo absurdo para los creyentes como para los no creyentes. Y entonces, si es la hora de lo absurdo, ¿qué cosa nos queda? La oración. La oración. Es ahí donde podemos contrarrestar, no contrarrestar la muerte, sino más bien afirmar también de manera absurda. La oración en ese sentido también es absurda. Hay un absurdo de la desesperación o de la cobardía y hay un absurdo de la resurrección. Quizá la resurrección sea un absurdo también, ¿no? Donde nos confrontamos con Dios en la oración y afirmamos las cosas de arriba. Finalmente, esto que vivimos es el acabose, es el fin del mundo o es el comienzo de otro mundo.